No es ningún secreto que ha habido caos en las altas esferas del ejército de Ucrania en las últimas semanas. El exministro de Defensa, Mikhailo Fyodorov, ya no está. Aparentemente destituido tras perder un pulso político con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. Deberíamos decir excomandante en jefe. Syrskyi también se ha ido. Víctima de la reacción negativa tras la destitución del popular Fyodorov. Putin seguramente vio esto con una gran sonrisa, pero esa sonrisa se le ha borrado por completo. Tras la agitación, llega el punto de inflexión. Una figura legendaria asumió el mando del ejército de Ucrania. Es una leyenda en combate, la peor pesadilla de Rusia, y ha llegado para liderar a Ucrania en el desmantelamiento de la máquina de guerra rusa. Putin debería estar muy preocupado. Vamos a explicar por qué. El 24 de julio todo se hizo oficial. El nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mijailo Drapetsy, fue presentado al mundo. Habló sobre el desafío que se avecina, no solo para él, sino para toda Ucrania, mientras combate la invasión de Putin, que ahora ya está en su quinto año. Drapetsy pidió unidad en todos los ámbitos militares y declaró que trabajaría por resultados en lugar de política. Drapetsy también enumeró 4 prioridades, que incluyen fortalecer las defensas aéreas de Ucrania, aumentar la letalidad del país contra Rusia, desarrollar y ampliar el componente no tripulado de las Fuerzas Armadas de Ucrania y eliminar toda la burocracia innecesaria. Eso nos suena muy a Fyodorov. Y como discutiremos pronto, eso podría significar que el exministro de Defensa de Ucrania podría tener un camino de regreso a su puesto anterior. Por ahora, se trata de Drapetsy. Te dijimos que él es una pesadilla para Rusia, y para entender por qué, te llevamos a Mariupol en el sureste. En mayo de 2014, los separatistas prorrusos levantaron una barricada para impedir que el ejército ucraniano retomara la ciudad. Esa barricada fracasó. La razón fue que un vehículo blindado la atravesó a una velocidad increíble, abriendo un agujero en lo construido por los separatistas. Ese agujero permitió el paso de otro vehículo blindado. Los soldados siguieron para rescatar a los policías que los separatistas tenían como rehenes en el edificio del Ministerio del Interior de Mariupol. Uno de los hombres que iba conduciendo ese vehículo que atravesó la barricada era Mijailo Drapetsy. Drapetsy se convirtió en un héroe en un incidente. El video de sus hazañas se viralizó en redes mientras el joven soldado era elogiado por llevar a su unidad de una situación desesperada a la victoria. Claro, un acto heroico viral no es suficiente para ser comandante en jefe de Ucrania. Las hazañas de Drapetsy en 2014 mostraron a Ucrania que es un hombre que enfrenta las situaciones de frente. No le interesa contenerse, pelea para ganar. Ucrania lo necesita ahora, y sus soldados celebran el reciente nombramiento. No hay nadie mejor para este puesto en Ucrania, le dijo un soldado a la BBC, afirmando que Drapetsy es mucho más que un solo video de él derribando una barricada con un blindado. Otro oficial anónimo que habló sobre el nuevo comandante en jefe en junio de 2025 dijo: Drapetsy es un general joven y talentoso. Siempre lo mandaban a lugares con situaciones muy difíciles. Otro soldado, Artem Karyakin, le cuenta al Kyiv Independent, Drapetsy ha obtenido gran respeto en el ejército ucraniano, algo muy difícil de lograr. Es evidente que este joven general es más de lo que muestra un solo video, pero quizás la mejor manera de medir cuán importante será este nuevo nombramiento para Ucrania proviene de las reacciones de los ocupantes rusos una vez que escucharon la noticia. Los rusos están furiosos. Saben que Drapetsy es un hombre muy peligroso. Un informe del 22 de julio en el Kyiv Independent lo destacó antes de la presentación oficial del general. El bloguero militar ruso Kirill Fyodorov, quien tiene 500.000 suscriptores en su canal de Telegram, avisó rápido al compartir el famoso video del vehículo blindado. Él nos odia y lo ha hecho de forma constante. Eso significa que intentará matarnos. Sin importar restricciones morales, Fyodorov opinó, sugiriendo que Drapetsy es un hombre que no mostrará piedad a los ocupantes rusos. Algunos mencionan la edad de Drapetsy como motivo de preocupación. Tiene 43 años y ha ascendido en el ejército de Ucrania. Comenzó la guerra como comandante de batallón. Otro bloguero señaló, indicando que es una mala noticia para Rusia. Significa que Drapetsy ha visto el frente de batalla, sabe lo que hace falta y, a diferencia de su predecesor, está formado en la guerra moderna, no en el combate de la era soviética. El consenso es que Drapetsy relajará las restricciones a las Fuerzas Armadas de Ucrania, en especial a sus unidades no tripuladas. Y si eso sucede, sería desastroso para las tropas rusas en el terreno. Al menos eso dicen los rusos. Detrás de la fanfarronería
videos virales y el miedo ruso, hay que hacer las preguntas. ¿Quién es realmente Mikhailo Drapetsy? ¿Él puede llevar a Ucrania a la victoria contra Rusia? Sobre la primera pregunta, solo sabemos con certeza que Drapetsy es muy distinto a su antecesor, Oleksandr Syrski. Aunque solo los separan 17 años, estos dos hombres provienen de escuelas de pensamiento militar muy diferentes. Syrski ha sido clave para Ucrania. Las tácticas del general de 4 estrellas fueron clave en el intento ruso de tomar Kiev a comienzos de 2022. Fue gracias a él que Ucrania logró burlar a las columnas mecanizadas que Putin envió hacia la ciudad. Syrski también es reconocido como la mente detrás de la contraofensiva de Ucrania en Kursk en agosto de 2024. Esto dejó a Putin en mala posición al mostrar al supuesto protector de Rusia como alguien que permitiría la primera invasión en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Syrski también dirigió la guerra de forma cada vez más anticuada. Egresado en los 80 de la Academia Militar de Moscú, alguna vez fue considerado uno de los futuros comandantes más importantes de Rusia antes del colapso de la Unión Soviética. Syrski nunca pudo dejar el enfoque ruso sobre la guerra. Sus propios soldados lo respetaban y temían por igual. Lo apodaron el carnicero por su aparente indiferencia ante las pérdidas humanas. Esa actitud podría funcionar en Rusia, pero en Ucrania, que tiene una población mucho menor y enfrenta a un enemigo que puede superarlo en número, quizá un carnicero no sea adecuado para el trabajo. Ucrania ha innovado en su forma de hacer la guerra en los últimos 4 años y medio. Muchos en el ejército creen que esto muestra que Syrski y sus tácticas ya están obsoletas. En cambio, Drapetsy representa la nueva escuela del pensamiento militar ucraniano. Sin ataduras soviéticas, aporta pensamiento occidental y estrategia ucraniana enfocada en drones. Él es mucho más que el hombre que comandó el vehículo que rompió una barricada en Mariupol. La BBC informa que él regresó a la universidad en 2021 para recibir más entrenamiento estratégico y operativo. Al graduarse, recibió una espada de honor por ser el mejor estudiante de la universidad. En la guerra con Rusia, Drapetsy ha liderado varios grupos operativos, logrando éxitos en Jersón y en Dnipropetrovsk, donde sus grupos han liberado varias localidades, además de Kryvyi Rih, donde él y sus soldados hicieron retroceder a los ocupantes rusos. Recientemente, Drapetsy ha sido comandante de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania. Y es en este puesto donde se rumora que surgieron tensiones entre él y Syrski. Como Fyodorov, Drapetsy busca que Ucrania pelee una guerra distinta, poco familiar para Syrski y su enfoque soviético. Una guerra que Ucrania pueda ganar. Algunos ven a Syrski como buen defensor, pero dicen que le falta visión de futuro. Aunque los drones ucranianos causan más bajas que antes, Syrski sigue fiel a lo aprendido. Al inicio de la guerra, no tener una visión clara de la victoria no era negativo, pues el objetivo era resistir hasta que Rusia viera que tomar Ucrania no valía la pena. Pero ya estamos en 2026. Putin ha dejado claro desde hace tiempo que no piensa detenerse, sin importar cuánto colapse el ejército ruso. Ucrania ya no puede limitarse a resistir y sobrevivir, tiene que ganar. El nombramiento de Drapetsy busca esa victoria. Nada de esto es para menospreciar a Syrski por el papel vital que ha desempeñado para llevar a Ucrania hasta aquí. En sus comentarios finales como comandante en jefe de Ucrania, Syrski fue diplomático y franco sobre sí mismo y el ejército que deja. Entrego a mi sucesor un ejército que no solo mantiene la línea, también está a la ofensiva y con iniciativa, con estructura, con expertos en atacar al enemigo, y sinceramente espero que esta ofensiva continúe. Todo lo necesario para eso está ahí. Syrski dijo antes de agregar: ya lo dije antes y lo repito hoy, mi trabajo es la guerra. Las posiciones cambian, pero este principio no. Sea cual sea mi cargo, serviré a Ucrania hasta la victoria. El relevo ya se realizó, y Syrski está dispuesto a tomar un segundo plano y facilitar la transición. Eso es muy positivo para Drapetsy al iniciar su nuevo cargo. Aunque parece calificado y capaz de intimidar a los rusos, cabe preguntarse cuánto podrá realmente marcar la diferencia Drapetsy. Su nombramiento sorprendió a todos, pero lo que hará por el ejército ucraniano será el verdadero punto de inflexión. Drapetsy podría liderar a Ucrania en la ruptura de la maquinaria bélica de Putin. Antes de explicar por qué, ves el programa militar. Si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Para ver nuestros videos al publicarse, activa las notificaciones. Drapetsy le da al ejército de Ucrania algo por encima de todo: esperanza. Los soldados que sirven bajo su mando dicen que Drapetsy forma parte de una nueva generación de oficiales formados en la guerra. El exministro de Defensa, Mikhailo Fedorov,
también inspiró esperanza similar. Vemos esto en la ola de enojo en las calles ucranianas tras su destitución. Las protestas acusaban al alto mando ucraniano de aparentemente deshacerse de oficiales jóvenes que buscan combatir la corrupción y la burocracia en el ejército de Ucrania. Drapechi representa la misma promesa de cambio que Fyodorov buscaba cumplir. Él da esperanza al ejército ucraniano. No subestimes el poder de la esperanza, especialmente ahora que el ejército de Ucrania, aunque es efectivo, está enfrentando varios desafíos de moral y de personal. En invierno, Ucrania vivió uno de sus periodos más difíciles hasta ahora. Un bombardeo masivo a la infraestructura energética dejó a los civiles con frío al irse la calefacción. Muchos perdieron acceso a electricidad y agua. En un punto, el 70% de Kiev quedó sin energía, mientras las temperaturas descendían hasta menos 20 grados Celsius. Todo esto es parte del plan ruso. Para aterrorizar al pueblo de Ucrania, eventualmente se cansarán de la guerra y se someterán a los caprichos de Putin. Esa es la estrategia, y aunque Ucrania logró recuperarse, también enfrenta una crisis de personal originada principalmente porque los posibles soldados temen morir en el frente. En enero, el Tactics Institute for Security and Counterterrorism informó que se estimaba que 200.000 soldados ucranianos estaban ausentes sin permiso, y otros 2 millones de ciudadanos son buscados por evadir el servicio militar obligatorio. La movilización patriótica que ayudó a Ucrania mucho tiempo empieza a debilitarse. Enfrentarse a un enemigo cuya población es 4 veces mayor que la de Ucrania podría ser mortal. La reputación de Syrskyi como carnicero pudo influir. Puede que no sea que los ucranianos no quieran luchar. Quizás es más bien que no quieren ser enviados a operaciones de asalto cuando han visto que los drones, robots terrestres y otras tecnologías pueden ser mucho más efectivas. Esto es especulativo, pero muchos que han trabajado con Drapechi dicen que él tiene un enfoque diferente. Uno de esos soldados, el coronel Oleksandr Bodovichenko, le dice a Pravda: Drapechi no asignaba tareas inútiles. Escuchaba los informes de los comandantes al planear operaciones. Siempre buscaba la manera de cumplir la misión con la menor cantidad posible de bajas. Ahí radica la esperanza. Si Drapechi aplica este enfoque en todo el ejército ucraniano, se espera que logre igualar o superar los resultados de Syrskyi, pero con menos bajas. Y si puede demostrar que es un hombre que se preocupa por los soldados bajo su mando, se espera que motive a quienes antes evadieron sus citaciones de reclutamiento a unirse al ejército y luchar. Sin embargo, esto es más fácil decirlo que hacerlo. La esperanza por sí sola no gana una guerra. Lo que Drapechi necesita hacer ahora es cumplir las promesas que hizo cuando fue presentado como el nuevo comandante en jefe de Ucrania. Tiene un apoyo casi universal del pueblo y del ejército. Es conocido por criticar el pensamiento soviético y por ser de los primeros en usar drones en la guerra, lo que ha beneficiado a Ucrania contra Rusia. Como indica The Guardian, Drapechi marca una ruptura, no solo de tácticas soviéticas, sino también de las estructuras de mando de estilo soviético que aún permean al ejército ucraniano. Ahí es donde probablemente se centrará su atención en los próximos meses, desmantelando esas viejas estructuras y reemplazándolas por otras nuevas, donde los oficiales subalternos tienen responsabilidad y deben responder por sus actos. Una descentralización del mando que muestra confianza y evita la microgestión. Eso podría ser lo que Drapechi aporte a las estructuras de mando de Ucrania. Aún está por verse cuánto tiempo tardará en llegar ese cambio. Ciertamente no será inmediato. Se espera que Drapechi optimice la gestión del campo de batalla y el funcionamiento diario del ejército ucraniano. Pero su desafío más amplio de modificar las estructuras de mando podría tomar meses o incluso años en resolverse. Aún así, Drapechi parece dispuesto a resolver esos desafíos. Eso es lo que preocupa a Rusia. A pesar de los avances de Ucrania con drones, Rusia podía confiar en cierta medida en que Ucrania pelearía de una manera que se adaptara al tipo de guerra de Rusia. Syrskyi provino de las academias militares de Moscú. Eso lo convertía en un hombre que podía ser predecible hasta cierto punto. Drapechi no es el mismo tipo de líder. Él es muy diferente. Y no es un hombre al que Rusia pueda descifrar fácilmente, lo que lo convierte en una pesadilla. En Drapechi, Ucrania tiene a alguien que es un defensor del estilo moderno de guerra, que le ha permitido al país lograr tantos resultados positivos, especialmente en 2026. Combina eso con su experiencia de combate en las líneas del frente en Ucrania. Drapechi podría lograr el cambio que los soldados ucranianos realmente necesitan: innovación y adaptabilidad constante. Además, si Drapechi logra calmar los conflictos entre el ejército de Ucrania y su Ministerio de Defensa, eso será una gran ventaja. Curiosamente, esto nos lleva de nuevo al hombre que mencionamos al inicio del video.
Mijailo Fedorov. Antes dijimos que los objetivos de Drapechi y Mijailo Fedorov para el ejército ucraniano parecían coincidir. Drapechi seguramente también notó el alboroto por la pérdida de Mijailo Fedorov, y seguramente tampoco pasó desapercibido para el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El nombramiento de Drapechi facilitaría el regreso de Mijailo Fedorov al cargo del que fue removido hace apenas unas semanas. Es posible. Ucrania sigue sin nombrar a un ministro de defensa permanente tras la destitución de Mijailo Fedorov. El ex jefe de espías, Yevgeny Kamara, ocupa actualmente el cargo, de forma interina, mientras el Parlamento ucraniano se prepara para votar un reemplazo. Quizá no se necesite un reemplazo. Tras la salida de Syrskyi, su nombre podría considerarse de nuevo. El propio Fyodorov dice que Zelensky le ha ofrecido otros puestos, pero los rechaza, pues piensa que solo hay 3 cargos donde puede haber un cambio real en el ejército de Ucrania. 2 de esos cargos, presidente y comandante en jefe, ya están ocupados. El otro es el cargo que Fyodorov tuvo hace unas semanas, ministro de Defensa. Fyodorov rechazó ser viceprimer ministro, mostrando su compromiso con lo que considera una causa importante. Drapechi también parece ser un partidario de Fyodorov. Cuando Fyodorov y Syrskyi empezaron a enfrentarse a inicios de julio, Drapechi apoyó a Fyodorov, llamándolo socio de las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa, y alguien que no solo cubre nuestras necesidades, sino que también promovió cambios de enfoque, una toma de decisiones más rápida, y apoyo para quienes estén dispuestos a asumir la responsabilidad de esas decisiones. Fyodorov parece devolver el gesto, ya que ha mostrado su apoyo a Drapechi durante las reuniones con Zelensky, donde Pravda informa que argumentó a favor de que Drapechi recibiera el puesto que ahora tiene. Vemos cierta sinergia aquí. Gran potencial para que el ejército ucraniano y el Ministerio de Defensa se coordinen mejor que nunca. La barrera que existe podría ser el propio Zelensky. ¿Estaría dispuesto a tragarse su orgullo y reinstalar a Fyodorov? La destitución de Syrskyi indica que podría hacerlo. Todo esto es especulativo. Sin embargo, no nos sorprendería si viéramos el regreso de Fyodorov anunciando el inicio de un periodo de transformación para Ucrania en el que por fin se libere de las últimas cadenas de su pasado soviético. Drapechi debe actuar rápido, pase lo que pase. Septiembre se acerca rápidamente, aunque Ucrania ha repelido con éxito la ofensiva de primavera y verano de Rusia en 2026. Vendrá más cuando llegue el otoño. Se menciona una ofensiva próxima en septiembre. También hay rumores de que el otoño podría ser cuando Putin finalmente se vea obligado a dar el paso e imponer la movilización a su gente. Zelensky advirtió el 24 de julio que Putin probablemente iniciará una gran movilización tras las elecciones parlamentarias rusas en septiembre. Putin va a expandir esta guerra. Requiere más rusos en los asaltos. Tenemos información de inteligencia de que Rusia está preparando una movilización significativa este otoño. Zelensky lo dijo en su discurso vespertino diario. Si ese es el caso, entonces el héroe que Ucrania acaba de nombrar como su comandante en jefe necesita actuar rápido. La felicidad y esperanza por su nombramiento son limitadas. Lo que Ucrania realmente necesita son resultados y Drapechi tiene que cumplir. El hombre que se volvió leyenda en la batalla ahora debe ser la pesadilla que el ejército ucraniano espera para Rusia. Si alguien tiene esa habilidad, parece ser Drapechi. Los próximos meses serán cruciales. Podrían decidir la suerte de Ucrania o de Rusia. Una región que será una prioridad inmediata para el nuevo comandante en jefe de Ucrania es Konstantinivka. Rusia afirmó haber tomado la ciudad clave del cinturón de fortalezas. No lo hizo, ni de cerca. En cambio, Ucrania atrajo a las tropas rusas a una trampa genial en la ciudad y causó enormes bajas al activar esa trampa. Drapechi debe basarse en este tipo de operación. Conoce los detalles en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete al programa militar y activa la campana para ver más de nuestros videos sobre los cambios en el ejército de Ucrania. Y gracias como siempre por vernos.